¿Qué fue, mi gente? En este video les voy a explicar por qué pienso que el Papa Francisco es un títere político. ¿Por qué tenemos un líder de la religión cristiana que está pidiendo prácticamente la invasión de Europa y del oeste en general por personas que provienen de una cultura e ideología que va en total contraste a la cultura y a las libertades que posee el oeste? ¿Por qué tenemos un Papa que está en contra de que los países puedan tener soberanía y puedan decidir a quién van a dejar entrar? Si una persona va a terminar siendo de beneficio o detrimento para su país. Está en contra de, por ejemplo, hacer un muro en la frontera de México, pero al mismo tiempo, él tiene muros de 13 metros que rodean el Vaticano. Muros que fueron construidos específicamente para mantener afuera a los musulmanes. ¿Por qué tenemos un Papa que habla sobre Europa no está haciendo suficiente para ayudar a los inmigrantes? Aun en cuando la Iglesia Católica recibe donaciones aproximadamente 110 billones de dólares anuales. ¿Cuánto de eso va hacia los refugiados? ¿A cuántos inmigrantes han dejado entrar a la ciudad de Vaticano? De acuerdo a su tamaño, comparado a Nueva York, por ejemplo, la ciudad de Vaticano debería dejar entrar aproximadamente a unos 7 inmigrantes anuales. ¿A cuántos han dejado entrar? 0. 0 todos los años. Aparte de eso, vemos cosas que son prácticamente una cachetada en la cara en cuando está realizando un desfile por Estados Unidos antes de presentarse ante la asamblea. Y supuestamente es el evento más seguro que se ha hecho en Estados Unidos. En la historia es el evento más seguro con el cordón de seguridad más arrechísimo que se ha hecho. Pero aún así, una niñita logra pasar ese cordón de seguridad para entregarle una nota que dice que él debería hacer que los líderes de los países europeos dejen entrar a todos los inmigrantes, básicamente. ¿Qué tan ingenuo piensa que somos? ¿Quién no puede ver que eso no fue más que un momento de propaganda por parte de activistas a favor de la inmigración ilegal y la inmigración sin control alguno? Porque tenemos a un Papa que está hablando en prácticamente cada oportunidad que tiene mal sobre el capitalismo. Sobre el capitalismo es terrible y es el peor modelo económico que existe. En cada oportunidad que él tiene para hablar sobre el capitalismo, habla mal sobre él. Y habla bien sobre el socialismo. El socialismo, algo que ha llevado históricamente al sufrimiento y a la muerte de millones de personas. Porque sin ningún tipo de duda, el socialismo siempre termina en una de dos cosas: o un estado dictatorial o comunismo, ambos de los cuales ocasionan muerte y sufrimiento. Él está pidiendo que se adopten estas pólizas y estas ideologías socialistas. Si ustedes le preguntan a millones de chinos, a millones de indios y demás sobre el capitalismo, les van a decir que el capitalismo es lo que los ayudó a tener una vida digna, a salir de la pobreza. El capitalismo es el principal método para salir de la pobreza que se ha creado jamás. Vean a Chile, por ejemplo. Chile, bajo el pasado régimen comunista, tenía aproximadamente 15% de pobreza. Actualmente, desde que adoptaron un mercado libre y un modelo capitalista, tiene 2%. Aparte de eso, ¿por qué tenemos al Papa hablando sobre cosas como la basura del calentamiento global? Algo que después de, por ejemplo, ver los papeles filtrados de Copenhague, en donde se habla acerca de que las pólizas de cambio climático son cosas que se usan para mantener a los países del tercer mundo en la pobreza y evitar que se desarrollen, sigue promoviendo estas ideas. ¿Por qué tenemos un Papa que compara a los apóstoles de Jesús, quienes salieron a difundir la palabra por medio de hablar, por medio de compartir? Él lo compara al Estado Islámico, a ISIS. Bueno, no sé, o sea, quizás yo me peleé esa clase de historia o quizás no le presté mucha atención a la Biblia, pero yo nunca leí en ninguna parte que los apóstoles de Jesús fueron con espadas
a decapitar a las personas que no estaban de acuerdo con lo que ellos decían. Aparte de eso, si nosotros vemos actualmente, uno de los principales problemas que se está creando en Europa es debido a la falta de asimilación por parte de las personas que vienen de países musulmanes. Esto lleva a que no solo haya tensión entre la sociedad, sino que también se preste una total decaída de la cultura de cada nación europea. Se estima que dentro de 15 años la población británica va a ser una minoría y que la mayoría va a ser negros y musulmanes. Y esto es algo que ha sido aplaudido por muchas figuras públicas, por muchos políticos. Algo que ha sido aplaudido como algo positivo. El que se pierda la cultura, el que se pierda ese sentimiento patriótico sobre un país y que se apoyen estos ideales globalistas. Ahora, ¿por qué tenemos a un papa que piensa que por usar un sombrero puntiagudo y por supuestamente ser el mensajero de Dios en la tierra, se cree el líder y la autoridad suprema sobre absolutamente todos los temas del mundo? ¿Por qué no tenemos un papa que en lugar de estar tratando de empujar ideales y agendas políticas, por qué no se pone a hacer lo que debería hacer un papa y a representar a su iglesia, a representar a su religión? Yo al inicio estaba a favor de este papa. A mí me gustó lo que estaba haciendo, pensé que era lo que hacía falta para esta época en la que vivimos. Un papa que pudiera conectarse a la juventud, un papa que pudiera ser de alguna u otra forma un mensajero de bien, alguien que pudiera ser visto como no solo un líder religioso, sino también como simplemente una persona que está realizando obras buenas. Y no les voy a discutir que él ha realizado muchas obras, muchos actos buenos, pero he visto la decaída de ese papa que entró al inicio y el papa que tenemos actualmente. Así que, ¿por qué no dejas de ser una prostituta política y vas y sigues haciendo lo que debería ser un papa? Hasta la próxima, mi gente. Paz.